Discúlpate o serás expulsado de la boda, me advirtieron mis padres. Mi hermana se rió, no es nada sin nuestro dinero. Empaqué esa noche, huí a Maldivas y congelé sus cuentas. Al día siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar, 69 llamadas perdidas. Soy Emily Carter, de 32 años. Y durante años, yo fui con la que todos contaban. Yo era la roca, la hermana callada que pagaba las facturas, la hija perfecta que siempre daba un paso al frente. Lo hice todo, esperando que algún día me vieran, que realmente me vieran. Pero la noche que mi madre me llamó para decirme que estaba vetada de la boda de mi hermana, a menos que me disculpara, finalmente vi la verdad. Para ellos, no era familia. Solo era una cuenta bancaria con piernas. Esa noche, tomé una decisión que lo cambió todo. Una elección que comenzó con un vuelo de ida y un plan para cortar la relación por completo. Dijeron que yo no era nada sin su dinero. Así que decidí averiguar qué pasaría cuando ellos no tuvieran nada sin el mío. Tienes que preguntarte, cuando el dinero se acaba, ¿qué queda de la familia que creías conocer? Déjame llevarte al lugar donde comenzó. Mi apartamento, que solía sentirse como mi refugio seguro después de un largo día en Harbour Financial Solutions, ahora se sentía asfixiante. Fui a la ventana, mirando las luces borrosas de la ciudad. La lluvia caía en una llovizna constante y fría, y sentí como si estuviera lavando cualquier último rastro de esperanza que me quedaba. El incidente al que se refería mi madre ocurrió en la cena de cumpleaños de Jessica. Jessica había organizado una gran fiesta en un restaurante italiano de moda en los suburbios. Estaba presumiendo de su nuevo Lexus y hablando de un viaje a Miami que estaba planeando. Mi madre la adulaba como de costumbre. Alguien preguntó cómo Jessica lograba pagar todo esto y, sin pensar, bromeé, es buena encontrando gente que pague la cuenta. Se suponía que era una broma ligera, pero tocó una fibra sensible. La cara de Jessica pasó de una sonrisa confiada a un ceño fruncido. Mi madre me lanzó una mirada que podría cortar la leche. El resto de la cena estuvo lleno de un silencio incómodo. Ahora exigían una disculpa por un comentario que era la verdad. La verdad que había pasado años ocultando. Mi mente daba vueltas, recordando cada instancia de su derecho a todo. Estaba la vez que pagué la cirugía cardíaca inesperada de papá. Una realidad repentina y aterradora que los puso al borde de la ruina financiera. Dijeron que me pagarían, pero nunca lo hicieron. La factura fue de casi $8.000. Luego estaban las facturas del hogar, las que misteriosamente desaparecían de las mentes de mis padres hasta que enfrentaban un aviso de corte. Yo las pagaba silenciosamente cada mes, a veces unos cientos a la vez, durante 5 años. El total fue de más de $12.000. Y luego estaba Jessica. Su estilo de vida lujoso no provenía de una carrera exitosa. Estaba construido sobre la base de mi dinero. Necesitaba dinero para un nuevo guardarropa, para su deuda de tarjeta de crédito, para su parte del alquiler. Siempre estaba a punto de tener su gran oportunidad como consultora de redes sociales y yo era el banco. Siempre eran unos cientos aquí, $1.000 allá. Parecía tan pequeño en ese momento, solo una pequeña ayuda para mi hermana. Pero cuando lo sumé en mi cabeza, el número fue un golpe en el estómago, más de $15.000. Todo esto era un secreto absoluto para su prometido, Michael. Pensaban que yo era solo una máquina de efectivo que funcionaba con culpa. Siempre había estado tan desesperada por su aprobación, por una migaja del afecto que derramaban sobre Jessica. Siempre esperé que un día vieran todos mis sacrificios y finalmente dijeran, Emily, te vemos. Te apreciamos. Pero ese momento en la cena y esta llamada demostraron que todas mis esperanzas eran una ilusión. Para ellos, yo era solo un cajero automático ambulante y ahora estaban enojados porque mis bromas afectaban su capacidad para retirar dinero. El pensamiento formó un nudo frío en mi estómago. Me levanté del sofá y comencé a caminar por la pequeña sala de estar. La lluvia afuera era implacable ahora, tamborileando un ritmo contra el vidrio. El zumbido de la ciudad abajo era un sonido distante y lúgubre. Toda mi vida, había sido la responsable. La que trabajaba duro, ahorraba dinero y apoyaba silenciosamente a todos. ¿Y para qué? Para ser desechada como el periódico de ayer.
Sentí una oleada de algo que no había sentido en años. No era tristeza. No era vergüenza. Era una ira fría y dura. Comenzó profundamente en mi estómago y se extendió por mi pecho, un fuego que quemó todo el viejo dolor. Las lágrimas que había estado conteniendo durante años finalmente cayeron, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia. Miré mi teléfono de nuevo. La pantalla todavía mostraba el nombre de mi madre. Estás vetada de la boda de tu hermana. Las palabras resonaban en mi cabeza. Está bien, pensé, bien, si eso es lo que quieres, me aseguraré de que obtengas exactamente lo que has estado pidiendo, pero no obtendrás una disculpa. Obtendrás algo mucho, mucho peor. Algo que te mostrará quién soy y quién fui todo el tiempo. Con una mano temblorosa, abrí mi computadora portátil. No solo iba a vetarme de la boda. Iba a desaparecer de sus vidas por completo. Mis dedos se posaron sobre el teclado mientras navegaba a un sitio web de reserva de vuelos. El primer destino que me vino a la cabeza fue un lugar que Jessica siempre había soñado visitar pero nunca pudo pagar. Las Maldivas. Iba a darles una prueba de cómo era realmente una vida sin mí. Mi venganza sería silenciosa y comenzaría en el momento en que saliera del país. El reloj corría. Miré la pantalla, el cursor parpadeante, un recordatorio pequeño e implacable de la elección que estaba a punto de hacer. El reloj de mi computadora portátil mostraba las 11:41 de la noche. La ciudad afuera era un borrón somnoliento, pero mi mente estaba acelerada. Tenía que hacer esto. Necesitaba hacer esto. Mis manos, todavía temblando ligeramente, escribieron mis fechas de viaje. Reservé un vuelo que salía en menos de 6 horas. El billete costó una pequeña fortuna, pero no me importó. Por primera vez, el dinero se sintió como una herramienta para mi libertad, no una correa que me ataba a mi familia. Cerré la computadora portátil y me senté en silencio por un momento, el peso de mis decisiones asentándose sobre mí. Esto ya no se trataba solo de la boda. Se trataba de reclamar mi vida. La ironía de todo era casi poética. Durante años, Jessica había hablado de su sueño de ir a las Maldivas. Incluso había creado un tablero de Pinterest lleno de fotos de agua turquesa, bungalows sobre el agua y arena blanca prístina. Me había pedido que la ayudara a ahorrar para ello, que contribuyera a sus vacaciones soñadas. Por supuesto, el dinero que le daba siempre desaparecía en algún atuendo nuevo u otra cena elegante. Nunca llegó a las Maldivas. Y ahora yo iba en su lugar, usando el dinero que había ganado para encontrar mi propia paz. Mi mente volvió a todos esos años, a todos esos acuerdos tácitos y sacrificios silenciosos. Pensé en la primera vez que recibí un bono en mi trabajo, un cheque crujiente de $1000. Había planeado comprar un sofá nuevo para mi pequeño apartamento, algo que lo hiciera sentir más como un hogar. Pero luego llamó mi madre. Necesitaba dinero para un calentador de agua nuevo. El viejo se había roto y no podían permitirse arreglarlo. Sin dudarlo, les envié el dinero. Nunca conseguí ese sofá nuevo. Siempre era algo. Una factura de servicios públicos, una reparación de coche, un pago inicial para un barco que querían pero no necesitaban. Mi lista seguía y seguía. Finalmente me levanté del sofá. Lo primero que empaqué fue mi computadora portátil y mi cargador de teléfono. Luego fui al archivador en mi dormitorio. Saqué una carpeta Manila simple y comencé a llenarla con cada documento financiero que pude encontrar. Estados de cuenta bancarios que mostraban todo el dinero que había transferido a Jessica y a mis padres a lo largo de los años. Recibos de pagos de tarjetas de crédito y facturas de servicios públicos que había pagado por ellos. La factura detallada final del procedimiento cardíaco de mi padre. Era un registro tangible de todas mis contribuciones invisibles. Coloqué cuidadosamente la carpeta en mi equipaje de mano. Era mi póliza de seguro, mi prueba y mi arma silenciosa. Luego fui a mi armario y saqué algunas cosas prácticas. Un traje de baño, un par de sandalias, algunos vestidos ligeros. No estaba empacando para unas vacaciones. Estaba empacando para un escape. Mis movimientos eran deliberados, casi robóticos. No estaba pensando en el océano o el sol.
Estaba pensando en el alivio que sentiría cuando estuviera a miles de millas de todo esto. Estaba pensando en cómo su mundo perfecto, construido sobre mi apoyo silencioso, estaba a punto de desmoronarse. Mientras cerraba la cremallera de mi bolsa, recibí un mensaje de texto de Jessica. No olvides llamar a mamá y disculparte. No queremos que las cosas sean incómodas con la familia de Michael. Ninguna mención de mis sentimientos. Ninguna preocupación por mis sentimientos. Solo una orden. Me estaba tratando como a una empleada a la que podía mandar. No respondí. Simplemente puse mi teléfono en silencio y lo guardé. Agarré mis llaves y mi billetera y eché un último vistazo a mi apartamento. Estaba tranquilo, organizado y era mío. El lugar donde había trabajado incansablemente, ahorrado cada dólar y soñado con una vida que nunca pude tener debido a las personas que se suponía que debían amarme más. Sentí una punzada de tristeza, pero fue rápidamente reemplazada por un sentido de propósito. Este no era el final de mi vida. Era el comienzo. Me dirigí al Aeropuerto Internacional Logan. El proceso de facturación fue borroso. La línea de seguridad, el número de puerta, la llamada de embarque, todo se sentía surrealista. Al subir al avión y encontrar mi asiento, saqué mi teléfono por última vez. Vi algunos mensajes de texto de mi madre preguntando si ya había llamado a Jessica. No los abrí. El avión despegó y miré por la ventana las luces de la ciudad de Boston encogiéndose en un mosaico brillante abajo. Las vi desvanecerse hasta que todo lo que pude ver fue la oscura extensión del océano Atlántico y las estrellas arriba. El aire en la cabina era fresco y seco, y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente sola, pero no solitaria. Era libre. Tenía el control. Y la venganza estaba a punto de comenzar. El vuelo fue largo, un borrón lento de películas que no vi y café tibio. Mi mente estaba en un bucle constante, repitiendo cada momento de mi vida, cada vez que me habían dado por sentada. El avión descendió a través de las nubes suaves, y el mundo de abajo se enfocó. Una dispersión de pequeñas islas verdes rodeadas de agua tan clara que parecía una piscina. Las Maldivas. Era incluso más hermoso que todos los tableros de Pinterest de Jessica combinados. Al bajar del avión, una ola de calor me golpeó, espesa y húmeda, un contraste total con el aire frío de Boston que había dejado atrás. Pero era un calor acogedor. Estaba en una pequeña lancha rápida dirigiéndome a mi resort, y el vasto océano abierto a mi alrededor se sentía como una limpieza. El agua brillaba con 1000 tonos de azul y verde, y por un momento fugaz, solo sentí una sensación de asombro. Entonces el propósito de mi viaje volvió de golpe. La venganza tenía que comenzar. Llegué a mi bungalow sobre el agua e inmediatamente puse mi computadora portátil en el pequeño escritorio con vista al océano. Era analista financiera de profesión, así que esta era mi zona de confort. Números, datos y lógica fría y dura. Mis manos se movían con un ritmo familiar. Primero, inicié sesión en mi cuenta bancaria en línea. Ya había transferido la mayor parte de mis ahorros a una cuenta separada, pero aún quedaban algunas cosas por hacer. La primera fue congelar completamente la cuenta de tarjeta de crédito compartida de mis padres que estaba vinculada a la mía. Fui a la página de seguridad de la cuenta y hice clic en congelar. Apareció una pequeña ventana para confirmar y hice clic en sí sin dudarlo un momento. El hecho estaba hecho. Luego inicié sesión en los sitios web de sus compañías de servicios públicos. Tenía los números de cuenta y toda la información necesaria memorizada de años de pagar sus facturas. Con unos pocos clics, cancelé los pagos automáticos que había configurado para su gas, agua y electricidad. Ingresé la nueva información, cancelación de servicio solicitada. Todo fue tan simple, tan silencioso y tan devastador. A continuación vino Jessica. Inicié sesión en sus cuentas de tarjetas de crédito. Tenía varias, todas con saldos altos. Las había pagado más veces de las que podía contar. Fui a la sección de usuarios autorizados y me eliminé de las cuentas. No más pagos de emergencia. No más rescatarla cuando gastaba demasiado en sus viajes de negocios a Miami. El alivio fue inmenso. También sabía que habían estado usando mi plan de teléfono familiar.
Jessica y mis padres estaban en un plan compartido bajo mi nombre. Llamé a la línea de servicio al cliente de la compañía telefónica, y después de navegar por un laberinto de menús automatizados, finalmente me comuniqué con una representante. Hola, dije tratando de mantener mi voz firme. Me gustaría eliminar 2 líneas de mi plan familiar. La voz de la representante era brillante y alegre, un marcado contraste con mi sombría misión. Ciertamente, señora. ¿Puedo tener los números que le gustaría eliminar? Recité los números de mi madre y de Jessica. La mujer al otro lado no hizo preguntas. Ella simplemente procesó la solicitud. Todo listo, dijo. Las 2 líneas han sido eliminadas de su plan. Deberían recibir una notificación en sus dispositivos pronto. Un pequeño escalofrío me recorrió. Imaginé a Jessica y a mi madre recibiendo ese mensaje de texto de la compañía telefónica. Imaginé su confusión, sus llamadas frenéticas entre ellas. Esto no era una pelea a gritos. No era una confrontación pública. Este era un acto de desafío silencioso y meticuloso. Mi venganza era una serie de movimientos bien planeados en un tablero de ajedrez, y acababa de hacer mis primeros movimientos. Con todos los lazos financieros oficialmente cortados, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. El aire en el bungalow se sentía más ligero. Salí al pequeño balcón y me senté en una silla, viendo a los peces nadar en el agua clara de abajo. Era difícil creer que hace solo un día estaba sentada en mi apartamento de Boston, sintiendo mi mundo como una prisión. Ahora estaba en el paraíso y finalmente tenía el control de mi propia vida. El silencio era profundo, roto solo por el suave chapoteo de las olas. Era la calma antes de la tormenta. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que las llamadas telefónicas y los mensajes de texto comenzaran a inundar, y estaba lista para cada uno de ellos. El silencio era hermoso. El zumbido silencioso del aire acondicionado en el bungalow, el suave chapoteo de las olas justo debajo de mi balcón. Cerré mi computadora portátil, puse mi teléfono en una mesa auxiliar, y durante unas horas maravillosas, no pensé en mi familia en absoluto. Simplemente me senté allí viendo el sol hundirse bajo el horizonte en un estallido espectacular de naranja y rosa. El mundo se sentía tan vasto y tan nuevo, y me sentí tan increíblemente pequeña, pero completamente en control. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome más descansada de lo que lo había hecho en años. Desayuné en mi terraza privada, un plato de fruta fresca y una taza de café negro. Mientras comía, vi a un par de delfines jugando a lo lejos. La paz era surrealista, casi abrumadora. Pensé en el caos que probablemente se estaba desarrollando en casa, y una pequeña y amarga parte de mí sonrió. Esta era la calma antes de la tormenta. Sabía que las llamadas llegarían. Simplemente no sabía qué tan rápido o qué tan furiosas serían. Comenzaron justo cuando me estaba preparando para ir a nadar. Mi teléfono, que había estado en silencio durante horas, comenzó a iluminarse. La primera llamada fue de mi madre. Su nombre parpadeó en la pantalla, una alerta roja en mi paraíso pacífico. Dejé que sonara y luego fue al buzón de voz. Un minuto después, apareció un mensaje de texto. Acaban de cortar el agua. ¿Olvidaste pagar la factura? Llámame inmediatamente. Mi corazón latió un poco más rápido. Estaba comenzando. Sentí una mezcla de euforia y pavor. Tuve que recordarme a mí misma que esto era por mi propio bien, por mi propia libertad. Puse el teléfono en una configuración diferente para que las llamadas no hicieran ruido y solo miré la pantalla. Las llamadas y mensajes de texto comenzaron a llegar en una sucesión rápida. La pantalla se iluminó con el nombre de mi madre una y otra vez. Luego apareció el nombre de Jessica. Casi podía escuchar el sonido frenético y agudo de su voz. Uno tras otro, llegaron las llamadas y los mensajes. Se acaba de ir la luz. ¿Qué hiciste, Emily?, decía el mensaje de mi madre. Mi tarjeta acaba de ser rechazada. Esto es una pesadilla. Estoy en la caja y estoy tan avergonzada. Esto era de Jessica. Arregla esto ahora mismo. No respondí a ninguno de ellos. Solo vi cómo se acumulaban los números en mi pantalla de bloqueo.
Los números se convirtieron en un juego, un tipo extraño de tarjeta de puntuación. Una llamada perdida de mamá, 3 de Jessica, otra de mi papá. El número subía cada vez más rápido. Necesito dinero ahora, Emily. Mi vuelo para nuestras vacaciones familiares es en 2 días, y los boletos no se van a mantener. El mensaje de Jessica estaba lleno de emojis que gritaban pánico. Era una de las muchas cosas de las que nunca tuvo que preocuparse porque yo siempre estaba allí para manejar la logística y el costo. El siguiente mensaje de mi madre era más desesperado. Por favor, Emily, no entiendo qué está pasando. No podemos usar nuestras tarjetas de crédito. Todo está congelado. Esto debe ser algún tipo de error. Por favor, llámanos. Este no es el momento para esto. La boda es en 2 semanas. Miré las notificaciones acumulándose en la pantalla, un testimonio del desmoronamiento de una familia. Un minuto era el nombre de mi madre, al siguiente era el de Jessica. Mi estómago estaba hecho un nudo, pero me negué a contestar. Sabía que si lo hacía, simplemente volverían a sus viejas costumbres. Me manipularían con culpa y yo caería de nuevo. El ciclo tenía que romperse y esta era la única forma de hacerlo. Coloqué el teléfono boca abajo y respiré hondo. Bajé a la pequeña escalera desde mi terraza hasta el océano. El agua estaba tibia y acogedora. Entré lentamente, dejando que la suave corriente me bañara. El agua se sentía tan diferente del océano frío y gris de Boston. Esto era puro, cálido y limpiador. Por primera vez en mi vida, no cargaba con el peso de las cargas financieras de mi familia. El agua se sintió como una liberación física, un bautismo hacia una nueva vida. Pasé la siguiente hora nadando y disfrutando de la serenidad. El teléfono todavía estaba en la mesa en mi bungalow boca abajo. Sabía que probablemente estaba vibrando con más llamadas y mensajes de texto. Cuando finalmente salí del agua, renovada y tranquila, me sequé y volví a subir las escaleras. Dudé por un momento antes de levantar mi teléfono. Me preparé para lo peor, pero lo que vi en la pantalla fue exactamente lo que había querido todo el tiempo. El recuento total era de 69 llamadas perdidas y 132 mensajes nuevos. Nunca había sentido tanto poder y paz al mismo tiempo. La tormenta caótica que había desatado estaba en pleno efecto, y yo estaba parada en el ojo de ella completamente serena. Sabía que intentarían comunicarse conmigo de todas las formas posibles, pero habían tomado su decisión y yo había tomado la mía. El teléfono con su pantalla silenciosa y enojada yacía en la pequeña mesita de noche como un trofeo. Finalmente lo guardé, no porque tuviera miedo de lo que dirían, sino porque había terminado de jugar su juego. Mis días en las Maldivas no fueron unas vacaciones tradicionales. Fueron un retiro de trabajo. Pasaba mis mañanas en el balcón, con el cálido sol en mi piel y el suave sonido de las olas proporcionando un telón de fondo perfecto para el trabajo que estaba haciendo. Abrí mi computadora portátil y comencé a construir la evidencia real. La evidencia que hablaría por sí misma cuando llegara el momento. Mi mente era una trampa de acero cuando se trataba de números, una habilidad que había perfeccionado durante mis años como analista financiera. Abrí una nueva hoja de cálculo, un lienzo en blanco esperando ser llenado con la historia del derecho a todo de mi familia. Comencé por el principio, mis primeros recuerdos de ser su apoyo financiero. Todo comenzó tan inocentemente, tan lentamente. Mis padres me habían dicho que estaban luchando para pagar las primas de su seguro médico. Estaban a finales de sus 50 años y me dijeron que era una carga inesperada. Eran unos cientos aquí y allá, un favor de una hija amorosa. Se acumuló rápidamente. Encontré la primera transferencia bancaria que les hice desde mi cuenta corriente, una pequeña transacción de 2018. La escribí en la hoja de cálculo, una fecha y una cantidad en dólares. Luego pasé a las cosas más grandes. Lo más grande, por supuesto, fue el procedimiento cardíaco de mi padre. La compañía de seguros había cubierto la mayor parte, pero quedaba una parte significativa, una cantidad que simplemente no podían conseguir. Me habían llamado desconsolados, diciéndome que estaban a punto de perder su casa si no podían conseguir el dinero. Se lo había transferido, cada centavo de mi fondo de emergencia. Saqué el recibo de la transferencia bancaria y escribí la fecha y la cantidad exacta, $8,000.
Se sentía como si estuviera reviviendo el momento. Recuerdo el alivio en la voz de mi madre, la gratitud que expresó, que ahora sabía que era solo una actuación temporal. Recuerdo que me dijo, Emily, le salvaste la vida a tu padre. Pero nunca lo volvieron a mencionar. Era como si esa transferencia de $8.000 nunca hubiera sucedido. Luego vinieron los servicios públicos. Durante 5 años, había sido su benefactora secreta. Cada mes, aparecía una factura en mi correo electrónico, un recordatorio automático de que tenía que pagar por su agua, su electricidad, su gas y su cable. Revisé mis archivos de correo electrónico, encontrando cada recibo digital, cada número de confirmación. Lo agregué todo a la hoja de cálculo, creando un total acumulado. Eran más de $12.000. Este era el dinero que deberían haber estado ahorrando para la jubilación, para su propia tranquilidad. En cambio, simplemente seguían gastando. Vivían una vida que no podían permitirse, todo porque yo era demasiado ingenua para decir que no y luego estaba Jessica. Sus gastos eran una categoría separada, una bestia completamente diferente. Siempre había sido la niña de oro, la que no podía hacer nada mal. Mientras yo luchaba para pagar mis préstamos estudiantiles y ahorrar para un pago inicial, ella compraba ropa de diseñador y hacía viajes lujosos. Encontré las transferencias bancarias que le había enviado para el alquiler, para los pagos de su coche, para su deuda de tarjeta de crédito cada vez mayor. Ella siempre prometía que me pagaría, pero nunca lo hizo. El total solo de ella era de más de $15.000. La hoja de cálculo comenzaba a parecer una auditoría financiera completa de la dependencia de mi familia. Los números me devolvían la mirada, fríos e implacables. Mientras recopilaba los datos, ya no me sentía enojada. Me sentía tranquila. Era como si estuviera armando un rompecabezas de mi vida que nunca había entendido completamente. Cada línea en la hoja de cálculo era una pieza de la historia, un hecho silencioso e indiscutible. Imprimí todo, cada recibo, cada estado de cuenta bancario, cada correo electrónico. Organicé todo en una carpeta de aspecto profesional y ordenado. Era mi verdad, mi confesión no escrita. Era más poderosa que cualquier argumento que pudiera tener con ellos. Sabía que esta carpeta sería mi respuesta final. No era solo una colección de números. Era un testamento de mis años de sacrificio silencioso. Era la prueba de su sentido de derecho, un registro físico del trabajo invisible que había hecho para mantener sus vidas juntas. Terminé de organizar el documento final, puse la carpeta en mi bolso y cerré la cremallera. Tenía el sol en mi cara y la calma del océano frente a mí. Tenía todo lo que necesitaba y estaba lista para ir a casa. Mi venganza tenía solo unos días, y una parte de mí todavía se tambaleaba por el impacto de todo. Pasé los siguientes días en las Maldivas, tomando el sol y tratando de procesar todo lo que había sucedido. Mi teléfono todavía estaba apagado, pero sabía que el caos aún se estaba desarrollando. También sabía que su pánico eventualmente se convertiría en ira y comenzarían a tratar de contactarme por otros medios. Estaba lista para ellos. Pero no estaba simplemente esperando la tormenta. Me estaba preparando para ella. El resort tenía un centro de negocios tranquilo, y pasé unas horas allí cada tarde, mi enfoque agudo y mi mente clara. Ya había reunido la carpeta con todos los documentos financieros, pero quería hacer más. Quería armar algo que no dejara lugar a dudas, una presentación de hechos irrefutables. Pasé horas construyendo una hoja de cálculo detallada, un documento vivo que relataba cada transacción financiera, cada regalo, cada préstamo, cada factura que había pagado por mi familia. El total ahora era de $45.700. Todo estaba allí en blanco y negro, un testamento de mis años de sacrificio silencioso. Imprimí todo y lo organicé cuidadosamente en una carpeta azul brillante. Escribí el título en la portada, el libro mayor de la familia Carter. Era un pequeño detalle, pero me hacía sentir que estaba recuperando el control, como si yo fuera la que estaba a cargo ahora. Ya no era la hija callada y complaciente. Era una analista financiera con un plan. También pasé algún tiempo contactando a personas que sabía que podían ayudarme. La primera persona a la que llamé fue a mi amigo Brian Miller. Habíamos sido amigos desde la universidad y él siempre había sido mi roca.
Era un abogado corporativo brillante y sabía que podía confiar en él. Le di un resumen rápido de lo que había hecho y escuchó pacientemente sin juzgar. «Hiciste lo correcto, Emily», dijo. «Se estaban aprovechando de ti. Legalmente, estás limpia. Solo eras una ciudadana privada que decidió dejar de dar préstamos. No estás obligada a pagar sus facturas y el dinero que les diste fue un regalo. No tienen ningún derecho legal sobre él». «¿Y si intentan demandarme?», pregunté, mi voz un poco temblorosa. «Que lo hagan», dijo. «Estaré allí para representarte. Solo están mintiendo. Están tratando de asustarte para que retrocedas. Te han estado controlando con culpa durante tanto tiempo. No conocen otra forma de obtener lo que quieren». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Validaron mis sentimientos y me dieron el coraje para continuar. Sabía que estaba haciendo lo correcto y ahora tenía a alguien que me respaldaría sin importar qué. También contacté a mi jefa, Sarah Jenkins. Tenía mucho respeto por Sarah. Tenía unos 60 años y había construido su empresa desde cero. Era una mujer práctica pero con un corazón de oro. También era madre y siempre había admirado la forma en que manejaba su vida familiar. Era firme pero justa. Confiaba en ella implícitamente. Le dije que estaría fuera de la oficina por un tiempo y ella me apoyó. Sabía que era el tipo de persona que entendería por lo que estaba pasando. Pasé los siguientes días al teléfono con Brian repasando cada detalle de mi caso. Fue meticuloso y me ayudó a armar un archivo completo que incluía una línea de tiempo detallada, copias de todas las transferencias bancarias y una lista de todas las facturas que había pagado. Incluso me envió una copia de un documento legal que podría usar si intentaban emprender alguna acción legal contra mí. También pasé algún tiempo trabajando en algo que era solo para mí. Mi sueño era ir a la escuela de negocios y siempre había querido ir a Harvard. Pero había pospuesto la solicitud durante años, siempre diciéndome a mí misma que estaba demasiado ocupada o que no tenía el dinero. Ahora, con todo el dinero que estaba ahorrando, sabía que era posible. Comencé a trabajar en mi solicitud y sentí un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Era la primera vez en mi vida que hacía algo para mí y no para otra persona. Los días en las Maldivas pasaron rápido y antes de darme cuenta, era hora de volver a casa. Me sentía completamente diferente. La mujer que había abordado ese avión hace solo unos días se había ido. En su lugar había una persona nueva, alguien que estaba lista para enfrentar el mundo sin importar lo que viniera. Había encontrado mi fuerza y estaba lista para usarla. El viaje de regreso no fue nada parecido al viaje de ida. De camino a las Maldivas, estaba huyendo, mi mente, una tormenta de resentimiento y tristeza. Ahora regresaba, pero ya no estaba huyendo. Estaba caminando hacia una nueva vida. El viaje en avión se sintió como una vuelta de victoria. Estaba descansada, bronceada y llena de una confianza tranquila que nunca antes había sentido. Había pasado tantos años tratando de ser lo que todos querían que fuera. Ahora, por primera vez, solo estaba siendo yo misma. Aterricé en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston y el aire fresco y húmedo fue un marcado contraste con el calor tropical de las Maldivas, pero no me molestó. Se sentía como en casa. Llamé a un taxi y le di mi dirección. De camino a mi apartamento, no pude evitar sentir que era una persona diferente, una extraña en mi propia ciudad. Miré por la ventana las calles familiares, los cafés bulliciosos, la gente apresurada, y sentí una punzada de nostalgia por la persona que solía ser. Pero el sentimiento fue fugaz. Esa chica se había ido, y no me entristecía verla partir. Lo primero que hice cuando llegué a casa fue tomar una ducha larga y caliente. Dejé que el agua lavara todo el estrés y el dolor que había estado cargando durante tanto tiempo. Luego me puse ropa cómoda y simplemente me senté en mi sala de estar en el espacio tranquilo y vacío que era todo mío. Tenía mucho que hacer, pero quería tomar un momento para saborear la paz. El teléfono todavía estaba en silencio, un pequeño rectángulo oscuro en mi mesa de café. Sabía que probablemente estaba lleno de mensajes de mi familia, pero no estaba lista para enfrentarlos todavía. Quería hacer las cosas a mi manera. A la mañana siguiente, me desperté temprano y fui al gimnasio. Hice ejercicio durante 1 hora,
sintiendo el ardor en mis músculos. Se sentía bien empujarme físicamente, sentirme fuerte y capaz. Después de mi entrenamiento, fui a casa y me preparé un gran desayuno. Comí despacio, disfrutando cada bocado. Ya no corría por la vida, ya no me ponía a mí misma en último lugar. Esta era mi nueva normalidad. Después del desayuno, finalmente encendí mi teléfono. La pantalla era un desastre caótico de notificaciones. Había unas pocas docenas de llamadas perdidas y más mensajes de texto de los que podía contar. Me desplacé rápidamente por ellos. La mayoría eran de mi madre y de Jessica, llenos de ira, confusión y un extraño sentido de derecho. Tienes 2 días para activar las tarjetas de crédito o nos perderemos la cena de bienvenida de los padres de Michael. Los servicios públicos todavía están cortados. ¿Tienes idea de cuánto nos costará volver a conectarlos? Nos debes, Emily. Esto no es un juego. Estás siendo infantil. Te necesitamos. Llámanos ahora. Los borré todos sin pensarlo 2 veces. Eran solo palabras en una pantalla, y ya no tenían poder sobre mí. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Llamé a mi amigo Brian, contestó al primer timbre, su voz tranquila y tranquilizadora. Emily, has vuelto. Me preguntaba cuándo sabría de ti, dijo. He vuelto, dije. Y estoy lista. Le di un resumen rápido de lo que había sucedido. Escuchó pacientemente, tomando notas. Está bien, dijo. Hasta ahora todo bien. Has hecho todo bien. Legalmente, eres intocable. No tienen base para demandarte. Has estado pagando sus facturas durante años, y ahora has decidido parar. Esa es una elección personal. No pueden obligarte a pagar sus gastos. ¿Qué pasa con el dinero que les he dado?, pregunté. Los $45.000. Eso fue un regalo, dijo. A menos que tuvieras un documento firmado que indicara que era un préstamo, no puedes recuperarlo. Pero no pueden obligarte a pagar nada en el futuro. Tu ruptura limpia es exactamente lo que necesitabas. Tienes que recordar, Emily, tú eres la que tiene el control aquí, no ellos. Sus palabras fueron una revelación. Todos estos años, había pensado que estaba atrapada, una rehén de las necesidades financieras de mi familia. Pero las palabras de Brian me hicieron darme cuenta de que siempre había tenido el poder. Yo era la que tenía el dinero. Yo era la que podía alejarse. Simplemente nunca tuve el coraje de hacerlo. Ahora lo tenía. Le agradecí a Brian y colgué. Sentí una oleada de confianza. Me había estado preparando para esto durante años, incluso si no lo sabía. Tenía el conocimiento financiero, el asesoramiento legal y la fuerza emocional para mantenerme firme. No tenía nada que perder y todo que ganar. Ya no era la hija callada y complaciente. Era una fuerza a tener en cuenta, y estaba lista para enfrentarlos, no como una víctima, sino como una vencedora. El día después de mi regreso, volví al trabajo. Al entrar en la oficina en Harbour Financial Solutions, sentí una punzada familiar de ansiedad. Mi teléfono estaba en silencio y ya había eliminado las docenas de mensajes de texto que se habían acumulado mientras estaba fuera. Estaba lista para enfrentar el mundo, pero no estaba lista para enfrentar a mi jefa, Sarah Jenkins. Me había ido por una semana y no le había avisado. Me preocupaba que estuviera molesta, pero sabía que tenía que enfrentarla. Era una mujer práctica, pero también era justa, y sabía que entendería. Caminé hacia mi escritorio y ella ya estaba allí, con una taza de café en la mano. Me miró, con una sonrisa en su rostro. Emily, has vuelto. Me preguntaba cuándo te vería, dijo. Te ves descansada. El descanso te hizo bien. Sentí una sensación de alivio al lavarme. Gracias, Sarah, dije, lo necesitaba. Bien, dijo ella. Me alegro de que te tomaras el tiempo para ti. Has estado trabajando demasiado duro. Tu equipo te extrañó, pero se las arreglaron bien. Tienes buena gente trabajando para ti. Sonreí. Lo sé, dije, son los mejores.
Hablamos unos minutos sobre el trabajo y luego me miró con una expresión seria. Emily, dijo, sé que has estado pasando por algunas cosas. No leo la mente, pero he estado en este negocio durante mucho tiempo, y sé cuando una persona está cargando una carga pesada. Estoy aquí para ti si alguna vez necesitas hablar. Mi puerta siempre está abierta. Sus palabras fueron un consuelo. Sentí un nudo en la garganta. Siempre había admirado a Sarah, pero nunca la había conocido realmente. Era una persona privada y mantenía su vida personal separada de su vida laboral. Pero sus palabras fueron un salvavidas. Me estaba dando una rama de olivo, una invitación a una amistad que ni siquiera sabía que necesitaba. Más tarde ese día, tomé un descanso y fui a su oficina. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en la silla frente a ella. Respiré hondo. Sarah, dije, no estoy segura de por dónde empezar. Ella sonrió. Solo empieza por el principio. Tengo todo el tiempo del mundo. Le conté todo. Le conté sobre mi familia, sobre mi hermana Jessica, sobre los años de abuso financiero. Le conté sobre la boda, la llamada telefónica y mi decisión de irme. Le conté sobre las Maldivas, sobre mi plan y sobre la carpeta llena de recibos y estados de cuenta bancarios. Le conté sobre las 69 llamadas perdidas y los cientos de mensajes de texto. Le conté sobre el dolor, la ira y la sensación de liberación que sentí cuando finalmente corté la relación. Ella escuchó pacientemente, su expresión, una mezcla de simpatía y respeto. Cuando terminé, no dijo nada durante mucho tiempo. Solo me miró con una mirada de complicidad en sus ojos. Emily, dijo finalmente, estoy muy orgullosa de ti. Lo que hiciste requirió una cantidad increíble de coraje. La mayoría de la gente simplemente habría continuado sufriendo en silencio. Pero tú te defendiste. Dibujaste una línea en la arena y dijiste, no más. Eso requiere un tipo especial de fuerza. No me siento fuerte, dije. Me siento agotada. Lo sé, dijo ella. Pero ahora estás del otro lado. La parte difícil ha terminado. Ahora puedes concentrarte en construir tu nueva vida. Ya has hecho la parte más difícil. Te has salvado a ti misma. He estado pensando en lo que me dijiste hace un tiempo. Dije sobreponerme a mí misma primero. He estado trabajando en mi solicitud para la escuela de negocios. Siempre he querido ir a Harvard. El rostro de Sarah se iluminó. Eso es maravilloso. Creo que es una idea fantástica. Eres una de las personas más inteligentes que conozco. Serías un activo para cualquier escuela de negocios. Incluso te escribiré una carta de recomendación. He querido hacerlo desde hace un tiempo. Sé que vas a entrar. Tienes lo que se necesita. Eres una luchadora, Emily. Simplemente nunca lo supiste hasta ahora. Sus palabras me llenaron de un sentido de propósito y esperanza. Tenía un plan, un sistema de apoyo y un nuevo sentido de autoestima. Siempre había admirado a Sarah, pero ahora la veía como una mentora, una guía y una amiga. Me había dado un regalo que era más valioso que cualquier cantidad de dinero. Me había dado el coraje para creer en mí misma. Tenía mucho que hacer, pero por primera vez en mi vida, sentía que estaba en el camino correcto. Sabía que iba a estar bien. Las siguientes 2 semanas fueron una extraña mezcla de paz tranquila y tensión creciente. Caí en una nueva rutina. Me despertaba temprano, iba al gimnasio y luego me dirigía al trabajo. En el almuerzo, llevaba mi computadora portátil a un rincón tranquilo de la oficina y trabajaba en mi solicitud para la Escuela de Negocios de Harvard. Las preguntas se sentían diferentes esta vez. No como un sueño imposible, sino como una meta real y alcanzable. Sarah fue de gran ayuda. Pasaba por mi escritorio y preguntaba cómo iba la solicitud, ofreciendo consejos y aliento. Incluso revisó mis ensayos, su bolígrafo rojo haciendo pequeñas correcciones que marcaban toda la diferencia. Mi teléfono, que había estado zumbando sin parar durante días, finalmente se quedó en silencio. No los había bloqueado, pero finalmente captaron la indirecta. La falta de mensajes y llamadas constantes era su propio tipo de victoria. Sabía que el silencio era temporal.
Era la calma antes de la tormenta, pero no me importaba. Estaba lista para lo que viniera. La paz se rompió 3 días antes de la boda. Estaba en mi hora de almuerzo comiendo una ensalada y trabajando en mi solicitud cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco, pero decidí contestar. Una voz de mujer, que no reconocí, habló al otro lado. «Hola, eres Emily Carter, ¿verdad?», preguntó, con la voz un poco temblorosa. «Sí, soy yo», dije. «¿Quién es?» «Oh, no me conoces», dijo. «Soy prima del prometido de Jessica, Michael. Mi nombre es Madison. Nos conocimos en la cena de bienvenida de su familia hace unos meses. Siento mucho molestarte, pero sentí que tenía que llamarte». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué está pasando?», pregunté. «Bueno», dijo, bajando la voz a un susurro. «La familia solo está hablando. Todos hablan de ti. Escuché a tu mamá y a Jessica diciéndole a todos que eres inestable, que tuviste algún tipo de crisis nerviosa y que te escapaste sin decir una palabra. Están diciendo que solo estás tratando de arruinar la boda porque estás celosa. Incluso escuché a tu mamá decir que has estado mintiendo a tu familia durante años, que has estado diciendo que eras analista financiera, pero que en realidad eras solo una asistente personal de alto nivel». Mi sangre se heló. Estaban tratando de adelantarse a la historia. Estaban tratando de pintarme como la villana antes de que pudiera contar mi versión. Era un movimiento clásico, y me enfureció no haberlo pensado yo misma. Había estado tan concentrada en mi propio plan que ni siquiera había considerado que ellos también tendrían uno. «Gracias por decírmelo», dije. Mi voz estaba tranquila, pero mis manos temblaban. «Realmente lo aprecio». «¿Hay algo más que puedas decirme?» «Solo que todos están hablando de eso», dijo. «Tu hermana le está diciendo a todos que siempre estuviste celosa de ella, que nunca has estado feliz por ella. Todo es tan manipulador. Solo quería llamarte y decirte que hay gente ahí fuera que no les cree». Le agradecí de nuevo y colgué el teléfono. Mi ensalada fue olvidada. Mi apetito se había ido. Sentí una oleada de rabia tan poderosa que tuve que cerrar los ojos y respirar hondo. Estaban tratando de arruinar mi reputación para hacerme parecer un monstruo. Estaban tratando de poner a todos en mi contra para que cuando finalmente dijera la verdad, nadie me creyera. Pero no iba a dejar que se salieran con la suya. Esto ya no era solo una batalla silenciosa. Esta era una guerra pública. Habían elegido su arma, y ahora yo elegiría la mía. Tenía un plan, y tenía una carpeta llena de recibos y estados de cuenta bancarios. Sabía la verdad, e iba a asegurarme de que todos los demás también la supieran. Al día siguiente, me tomé el día libre en el trabajo. Fui de compras. No compré nada caro ni elegante. Simplemente compré un hermoso vestido sencillo. Era de un azul zafiro profundo y tenía un corte elegante y simple. También compré un pequeño bolso de mano y un par de zapatos a juego. No me estaba vistiendo para una boda. Me estaba vistiendo para una guerra. El día antes de la boda, recibí un mensaje de texto de mi madre. «Emily, estás siendo ridícula. Estamos de camino a Boston para prepararnos para la boda. Por favor, llámanos. Necesitamos hablar. Esta es tu última oportunidad». Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. No venían a hablar. Venían a darme un ultimátum. No iba a estar allí para aceptarlo. En cambio, me tomé el día para prepararme. Planché mi vestido, lustré mis zapatos y me aseguré de que mi cabello y maquillaje fueran perfectos. No solo iba a presentarme en la boda. Iba a hacer una entrada. Iba a mostrarles que no era la persona rota e inestable que habían inventado. Iba a mostrarles que era fuerte, capaz y que había terminado de ser su víctima. Mantuve la cabeza en alto y salí por la puerta. Mi carpeta estaba en mi mano y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de mi vida, pero no tenía miedo. Estaba lista. Iba a la boda e iba a hacer una declaración. Y esta vez, no sería una broma.
El aire dentro del salón de baile del Ritz-Carlton estaba espeso con el aroma de lirios y dinero viejo. Los candelabros colgaban del alto techo, proyectando un cálido resplandor dorado sobre las mesas perfectamente dispuestas. Todos estaban vestidos de punta en blanco, sus risas y conversaciones, un zumbido bajo en el espacio opulento. Me paré en la entrada, un marcado contraste con la escena festiva. Mi vestido azul zafiro era simple y elegante, pero me sentía como un fantasma. Respiré hondo, agarrando la carpeta azul simple en mi mano, y entré. Las cabezas giraron. Las conversaciones se detuvieron. Mi madre fue la primera en verme. Sus ojos se abrieron de par en par, una mirada de puro shock en su rostro. Su mano voló a su boca. Inmediatamente comenzó a susurrarle a mi padre, quien se giró y me miró, con una expresión en blanco en su rostro. Jessica, de pie en el altar con un impresionante vestido blanco, me vio. La sonrisa que había estado en su rostro toda la noche se desvaneció, reemplazada por una mirada de puro pánico adulterado. Comenzó a susurrarle a su prometido, Michael, quien se giró y me miró, con una expresión confundida en su rostro. No reconocí a ninguno de ellos. Simplemente caminé directamente hacia el frente de la sala, mis tacones haciendo clic en el piso de mármol, el sonido resonando en el repentino silencio. Sentí 1000 ojos sobre mí. No me importó. Solo seguí caminando, con la cabeza en alto. Finalmente llegué al altar y me paré allí a unos metros de Michael. Me miró con una pregunta en sus ojos. Emily, dijo, su voz, un susurro bajo. ¿Qué estás haciendo aquí? No le respondí. Solo miré a Jessica, que ahora temblaba, su mano agarrando el brazo de Michael. Jessica, dije, mi voz firme y clara, lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Sé que no hemos estado en los mejores términos últimamente. He estado un poco preocupada. Solo quería venir aquí y darte un regalo de bodas. Es un poco convencional, pero creo que es algo que tanto tú como Michael pueden apreciar. Le tendí la carpeta azul a Michael. La tomó, sus ojos yendo de la carpeta a mí. Una mirada de pura confusión en su rostro. La abrió y sus ojos escanearon la primera página. Su rostro palideció. Miró a Jessica, una mirada de traición en sus ojos. La cara de Jessica estaba blanca. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz un gruñido bajo. Es un libro mayor, dije. De todo el dinero que le he dado a tu nueva familia, el total es de $45.700. Todo está allí en blanco y negro. Cada dólar, cada factura, cada vez que pagué una reparación de coche, un viaje de compras, un viaje a Miami. Un grito ahogado recorrió la multitud. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Miró a Jessica, una mirada de pura traición en sus ojos. Jessica, dijo, con la voz temblorosa. ¿De qué está hablando? La cara de Jessica era una máscara de puro terror. Me miró y sus ojos estaban llenos de un odio tan intenso que era casi palpable. Emily, estás arruinando mi boda. Ella gritó, eres una mentirosa. Estás celosa. Estás tratando de arruinar mi vida. Mi madre vino corriendo al altar, con el rostro contorsionado por la rabia. Emily, ¿qué estás haciendo?, chilló. No se estás avergonzando. Vete. No me moví. Solo me quedé allí, una fuerza tranquila e inamovible. No me voy, dije. No hasta que todos sepan la verdad. No soy una mentirosa. Tengo los recibos para probarlo. Durante años, he estado pagando por tu vida, Jessica. Mientras tú tomabas vacaciones lujosas y comprabas ropa de diseñador, yo trabajaba en 2 empleos tratando de llegar a fin de mes. Mientras planeabas la boda de tus sueños, yo pagaba tu deuda de tarjeta de crédito. Te he dado todo, y todo lo que me has dado es una patada en los dientes. Esto no se trata de celos. Esto se trata de justicia. La multitud estaba zumbando ahora. Todos hablaban, susurraban, señalaban. Michael, con el rostro pálido, dejó caer la carpeta y salió corriendo de la habitación. Jessica, con una mirada de puro pánico en su rostro, se dio la vuelta y corrió tras él,
su vestido de novia arrastrándose por el suelo. Mi madre se quedó allí, con la boca abierta, una mirada de puro shock en su rostro. Mi padre simplemente se quedó allí mirándome, con el rostro en blanco. Los miré y por primera vez en mi vida, sentí una sensación de paz. Había dicho mi verdad. Me había mantenido firme y había ganado. Me di la vuelta y salí del salón de baile, dejándolos recoger los pedazos de sus vidas rotas. Los candelabros aún brillaban. Los lirios aún olían dulce, pero la magia se había ido. Había hecho mi declaración, y esta vez era más poderosa que cualquier broma. Salí del Ritz-Carlton, dejando atrás la sinfonía caótica de una boda destrozada. Respirando hondo, sentí el aire fresco de Boston calmar mi piel, pero por dentro aún rugía un fuego. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver a mi apartamento donde otra llamada de mi madre o de Jessica podría estar esperando. Caminé durante mucho tiempo vagando por las calles de Boston tratando de ordenar mis pensamientos. La tranquilidad de la ciudad después de los gritos y lamentos de la boda fue un alivio. Sentí una sensación de confusión dentro de mí. Acababa de destruir la boda de mi hermana y humillar a mis padres frente a sus amigos y familiares. Pero no sentía ningún arrepentimiento. Sentía una profunda sensación de paz. Había hecho lo que tenía que hacer. Había dicho mi verdad y no me arrepentía de ello. Sabía que intentarían tomar represalias. Me había preparado para eso. Tenía la ayuda de Brian que me había ayudado a preparar todos los documentos legales. Tenía el apoyo de Sara que creía en mí. Y tenía la prueba, la carpeta azul en mi bolso. Estaba lista para la lucha que se avecinaba. Ya no era la chica asustada y vulnerable que pensaban que era. Era una mujer que había encontrado su fuerza, y no iba a dejar que me la quitaran. Encontré un bar pequeño, oscuro y tranquilo y me senté en la barra. Pedí un vaso de whisky y lo bebí lentamente, sintiendo su calor extenderse por mi cuerpo. Pensé en Jessica, en su cara cuando Michael se fue. Pensé en mi madre, en su cara, una mezcla de horror y odio. Sabía que nunca me perdonarían, pero no necesitaba su perdón. Solo necesitaba mi libertad. Mientras estaba sentada allí mirando mi vaso de whisky, sentí un suave toque en mi hombro. Me di la vuelta y vi a mi tía Linda, de 65 años, la hermana de mi padre. Me miró, con una cálida sonrisa en su rostro. Emily, dijo, sabía que estabas aquí. Te he estado buscando y estoy muy orgullosa de ti. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi tía Linda era la única en mi familia que sabía toda la historia. Ella fue la única que estuvo allí cuando mi padre tuvo su cirugía y fue la única que me preguntó cómo podía permitirme pagar. Ella me había creído y eso significaba más para mí que cualquier cosa. Se sentó a mi lado y nos quedamos allí en silencio mirando por la ventana. No dijo una palabra. No me juzgó. Simplemente estaba allí y eso era todo lo que necesitaba. Tomó mi mano y la apretó suavemente. Emily, dijo, hiciste lo correcto. Te defendiste. Nunca olvides que hiciste lo correcto. Me miró directamente a los ojos, su mirada firme. Tu madre y Jessica e incluso tu padre han estado difundiendo terribles rumores sobre ti diciendo que tuviste una crisis mental y te escapaste. Pero estaban equivocados. Apretó mi mano de nuevo. Actuaste con razón. Reuniste tu evidencia. Luchaste por ti misma. Y ganaste. Me contó todo. Mi madre y Jessica le estaban diciendo a todos que yo tenía una crisis mental y me escapé, que había inventado todo para arruinar la boda de Jessica por celos. Incluso están tratando de demandarte, agregó. Pero no te preocupes. Sé que Brian te ayudará, y yo testificaré por ti. Diré la verdad. Le diré a todos lo que hiciste. Apretó mi mano una vez más. No estás sola, dijo. Nunca olvides eso. Sus palabras fueron un salvavidas en medio de un mar turbulento. Había pasado tanto tiempo sintiéndome aislada, sintiéndome como la única que veía lo que estaba sucediendo. Ahora sentada en un tranquilo bar de Boston con mi tía Linda, sentí un sentido de pertenencia que no había sentido en años. Hablamos durante horas, su voz,
una presencia tranquila y tranquilizadora en la tormenta caótica de mi vida. Me contó historias sobre mi padre, sobre cómo siempre había sido un hombre tranquilo, fácilmente influenciado por mi madre y Jessica. Me dijo que siempre se había preocupado por mí, pero que nunca había sabido cómo intervenir. Lo intenté una vez, dijo. Le dije a tu madre que te estaba pidiendo demasiado. Ella solo me miró y dijo, es lo que hacen las familias. Se cuidan unos a otros. Supe en ese momento que ella nunca vería lo que estaba haciendo. Simplemente estaba ciega. Asentí con un nudo en la garganta. Siempre había esperado que mi madre viera lo que estaba haciendo, que tuviera una epifanía y se diera cuenta de que me estaba lastimando. Pero ahora sabía que nunca lo haría. Estaba demasiado perdida en su propio mundo de derechos para ver el dolor que estaba causando. Hablamos hasta que el bar cerró y luego mi tía me llevó de regreso a mi apartamento. Me dio un abrazo y sentí una sensación de calidez que no había sentido desde que era una niña. Ya no estaba sola. Tenía una familia y no era en la que nací. Era la que había encontrado. Los siguientes meses fueron un borrón de trabajo, solicitudes de escuelas de negocios y cenas semanales con mi tía. Mi teléfono estaba en silencio. No había llamadas, no había mensajes de texto. Era como si todos hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Escuché a través de la tía Linda que Michael había dejado a Jessica y que ella era un desastre. Había perdido su trabajo y vivía con mis padres, quienes ahora luchaban para llegar a fin de mes. Incluso habían intentado demandarme, pero Brian los había cerrado de inmediato. El dinero que les había dado era un regalo, y no tenían ningún derecho legal sobre él. Habían perdido todo, y yo no tenía nada que ver con eso. Había encontrado mi libertad y era algo hermoso. Trabajé más duro que nunca en Harbour Financial Solutions y Sara fue una fuente constante de apoyo. Me ayudó con mis ensayos y escribió una brillante carta de recomendación. Envié mi solicitud a Harvard y esperé. La carta de aceptación llegó una fría tarde de diciembre. La abrí con una mano temblorosa y cuando vi las palabras, felicitaciones, has sido aceptada, solté un grito de pura alegría. Llamé a Sara y ella estaba extasiada. Llamé a Brian y él estaba encantado. Y luego llamé a mi tía Linda. Contestó el teléfono al primer timbre y le conté la noticia. Ella solo lloró y pude escuchar el amor en su voz. Estoy tan orgullosa de ti, Emily, dijo. Siempre supe que podías hacerlo. Unas semanas más tarde, recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi no contesté, pero un extraño sentimiento me dijo que debía hacerlo. Era mi padre. Su voz estaba cansada y derrotada. No me pidió nada. Solo dijo, Emily, lo siento. Dijo que había estado mirando el libro mayor que le había dado a Michael, y que había estado pensando en todo. Me dijo que estaba equivocado al dejar que mi madre y Jessica me trataran de la manera en que lo habían hecho. Me dijo que sentía mucho todo el dolor que me había causado. Sé que es demasiado tarde para arreglar las cosas, dijo, con la voz quebrada. Pero solo quería decir que lo siento. No sabía qué decir. Solo lo escuché. Era un hombre roto, una sombra del hombre que una vez había conocido. Sentí una punzada de tristeza, pero fue rápidamente reemplazada por una sensación de paz. Finalmente había admitido que estaba equivocado. Finalmente había asumido la responsabilidad de sus acciones. No fue suficiente para compensar todo el dolor que me había causado, pero fue un comienzo. Le dije que lo perdonaba y lo decía en serio. Había estado cargando la carga de su culpa durante tanto tiempo y ahora finalmente podía dejarla ir. Hablamos unos minutos más y luego colgamos. Fue la última vez que hablaría con él. Hoy, un año después, estoy sentada en un pequeño café en Boston, con una taza de café en la mano. Estoy en mi último semestre en Harvard y estoy viviendo una vida que nunca pensé que fuera posible. Mi familia es un recuerdo lejano, una historia que me cuento a mí misma cuando necesito recordarme lo lejos que he llegado. He encontrado mi libertad y es algo hermoso. Soy la prueba viviente de que puedes elegir a tu propia familia. Puedes elegir ser un sobreviviente, no una víctima. Puedes elegir vivir una vida de libertad, no una vida de deudas.